Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a hablar del sistema de archivos de Linux. Todas las computadoras tienen un disco duro. Un disco duro no es más que un gran espacio sobre el que se pueden escribir unos y ceros. Un sistema de archivos va a imponer entonces cierta estructura sobre esos ceros y unos de manera que podamos acceder a esa información. Cada archivo dentro de Linux se representa por un bloque especial, una estructura especial llamada inodo o nodo índice, que contiene información acerca de los atributos, como por ejemplo quién es el dueño del archivo, qué fecha se creó, qué fecha se modificó, qué permisos tiene, como así también dónde está su contenido. Los directorios también se presentan por medio de inodos, pero estos contienen información sobre cuáles son los inodos de los archivos que están en dicho directorio. La facultad que tienen los directorios de poder contener información sobre otros directorios, llamados subdirectorios, permite una organización o estructura jerárquica con la forma de un árbol invertido. El directorio inicial de esta jerarquía se denomina directorio raíz y se simboliza con una barra de división. Una manera de ver como árbol esta estructura de archivos de directorios es el comando tree. Ubuntu por defecto no trae instalado ese comando, así que vamos a instalarlo. Una vez que lo tenemos instalado, ejecutamos el comando y podemos ver visualmente cómo se estructura ese árbol de directorios. Si nos vamos con el comando cd hasta el directorio raíz, y ejecutamos nuevamente el comando tree, vamos a ver el árbol completo de directorios y archivos. Podemos dejar que termine o le damos control C para cancelar. Volvemos a nuestro directorio home y volvemos a ejecutar tree. Lo que hace el comando tree es visualizar en forma de árbol los directorios y subdirectorios debajo del directorio de trabajo donde estemos actualmente. Linux utiliza un sistema de archivos llamado Extended 4 o Extended 4, el cuarto sistema de archivos extendido. El Extended 4 es un sistema de archivo transaccional planteado como una mejora de las versiones anteriores y fue desarrollado en el 2008. Entre las mejoras de este sistema Extended 4 tenemos que soporta archivos de hasta 16 teras, soporta versiones anteriores, se pueden hacer ampliaciones online, tiene un límite de hasta 64.000 subdirectorios y tiene un muy menor uso de CPU. Existen otros sistemas de archivos en Linux como el ZFS o el BRFS, pero las versiones de Linux por defecto suelen traer Extended 4. Los directorios en Linux tienen una organización particular. Puedo irme hasta la carpeta Home, buscar otras ubicaciones y abrir el equipo, que sería similar a abrir las carpetas de Linux. Vamos a cambiar la forma de vista. Y las diferentes distribuciones de Linux tienen casi todas una serie de carpetas que son estándares a cada distribución. Tenemos por ejemplo la carpeta bin, que tiene los comandos principales del sistema, la carpeta boot, que tiene archivos utilizados por el gestor de arranque, la carpeta dev, que tiene archivos de dispositivos, la carpeta etc, que tiene archivos de configuración, la carpeta home, que tiene los directorios de los usuarios, la carpeta lib, que tiene bibliotecas compartidas, la carpeta media, que se usa para montar medios extraíbles, la carpeta mnt, que se suele usar para montar directorios de red, la carpeta opt, que es para paquetes y programas de aplicaciones instaladas por separado, la carpeta proc, que es un directorio que se mantiene información de los procesos que se ejecutan, la carpeta root, que tiene los archivos del administrador del sistema operativo, la carpeta sbin, que tiene también
archivos ejecutables pero utilizados por el administrador del sistema. La carpeta de serie B, que tiene datos de los servicios ofrecidos por el equipo. La carpeta sys tiene información del sistema. Temp, archivos temporales. User suele traer también archivos de instalación de programas. Y var son datos variables como logs y registros. Comandos interesantes para manejarnos por el sistema de archivo. Tenemos el comando ls, que nos muestra un listado con los archivos de directorios del directorio de trabajo donde estamos y los lista en orden alfabético. Tiene algunas opciones, por ejemplo ls-a nos va a mostrar todos los archivos, incluso los ocultos. ls-l nos muestra un formato extendido con detalles de cada archivo y directorio. -h nos muestra, ls-lh nos muestra el tamaño de los archivos y directorios. Y -r nos hace un listado recursivo, va entrando en cada directorio y va generando de vuelta un ls. El directorio home, que es el directorio de los usuarios, bueno, tiene también ciertas características. Cuando un usuario inicia sesión, tiene un directorio de inicio de sesión que tiene el nombre del usuario y se encuentra debajo de la carpeta home. Si tuviésemos un usuario llamado, por ejemplo, Tiago, en el equipo y en home, tendríamos aquí una carpeta llamada Tiago. En este sistema solamente tengo un usuario Diego, por eso existe una carpeta Diego debajo del home. Luego tenemos, además del concepto de directorio home, lo que es el directorio de trabajo. El directorio de trabajo es el directorio que se tiene activo en cierto instante, ya sea por un proceso o un programa. Por ejemplo, actualmente el directorio de trabajo donde está esta ventana es en la carpeta personal /home/Diego. Ese concepto también se aplica a las terminales. Ahora mismo, si yo ejecuto un comando, se va a ejecutar sobre el directorio actual, el directorio de trabajo. Y para saber en qué directorio estoy, el comando es pwd o present working directory. Y es /home/Diego. Eso significa que, por ejemplo, uso el comando para crear un directorio que es mkdir y le doy que me crea un directorio llamado prueba-dir. Ese directorio se crea en la carpeta de trabajo actual, en /home/Diego. Pasa lo mismo cuando estoy en interfaz gráfica y hago clic derecho y le pido que me cree una carpeta nueva. Se crea en la carpeta de trabajo. Prueba dir 2. Para movernos entre directorios de la interfaz gráfica es simplemente ir haciendo doble clic y ir para donde queremos, ¿verdad? Ya sea para adelante o para atrás. Tenemos flechas de navegación con las que podemos ir para atrás o para adelante. Y desde la línea de comando se usa el comando cd. Por ejemplo, cd prueba dir y cambio a un nuevo directorio de trabajo. Ahora estoy en el directorio de trabajo /home/Diego /prueba dir. Existen también otros dos conceptos llamados rutas absolutas y rutas relativas. Una ruta es el camino que designa la ubicación de un archivo o un directorio donde estamos. Una ruta absoluta va a comenzar siempre el directorio raíz y va a comenzar con el símbolo de división. Por ejemplo, home Diego prueba dir. Es una ruta absoluta, es el camino completo desde el directorio raíz, comienza con la barra de división, hasta el directorio final donde quiero ir. Una ruta relativa, sin embargo, utiliza el directorio de trabajo como punto de partida
y se vale de dos directorios especiales, el punto punto y el punto. Por ejemplo, voy a hacer ls menos l menos la, y aquí tengo dos directorios especiales. El directorio punto significa este directorio y el directorio punto punto significa el directorio anterior o directorio padre. Entonces, por ejemplo, si yo hago cd punto, me voy a quedar en el mismo directorio porque el punto simboliza el mismo directorio, pero si hago cd punto punto, me voy a un directorio atrás porque significa directorio padre. Bueno. Habíamos comentado, ¿verdad?, que desde el punto de vista del sistema, el archivo es una secuencia de bytes que está identificada con un número de inodo que permite su localización en el disco. Para los usuarios, los archivos guardan información, tienen un nombre con el que se pueden acceder, pero el sistema operativo por debajo utiliza los inodos para poder acceder a esa información. En Linux, los archivos se clasifican en varios tipos. Por ejemplo, tenemos los archivos regulares, son aquellos que pueden contener cualquier tipo de información, una imagen, un texto, etc. Los directorios son archivos especiales que agrupan otros archivos o otros directorios. Los archivos especiales son archivos que representan dispositivos o periféricos conectados a la computadora. Tenemos también los archivos de links, que son links simbólicos que apuntan a un archivo. Los archivos de tuberías o pipelines son archivos utilizados para comunicación entre procesos locales. Y los archivos de tipo socket permiten que dos procesos en red se comuniquen entre sí. Otras características de los archivos de Linux es que sus nombres pueden tener entre 1 y 255 caracteres. Se puede utilizar cualquier carácter para el nombre excepto la barra inclinada, la barra de división. Pero se recomienda no utilizar los caracteres que tienen significados especiales en Linux. Por ejemplo, el mayor que, el menor que, el de pregunta, el de AND, porque tienen significados especiales dentro de ciertos comandos. Vamos a movernos a una carpeta llamada etc utilizando un pad absoluto. Vamos a darle ls-l y vamos a ver ciertos tipos de archivos. Por ejemplo, para poder identificar los tipos de archivo con el comando ls-la, vamos a notar que en esta primera letra que aparece aquí nos va a dar información de qué tipo de archivo o directorio es. Cuando tiene una D, simboliza un directorio. Si esta letra fuese un guión, como en este caso, simboliza un archivo regular, un archivo común. Si tuviese una B larga, significa un archivo especial de bloque. Una C es un archivo de carácter. Una L es un link simbólico. Una P es un archivo de pipe, de tubería. Y una S es un archivo de socket. Adicionalmente, verá, los archivos tienen ciertos atributos. Una es el usuario dueño de ese archivo, que sería esta primera columna que está acá. El usuario dueño del archivo adduser.conf es el usuario root, es el usuario que creó este archivo y es el propietario del mismo. Luego se tiene el identificador de grupo del archivo, que es la segunda columna. En este caso también existe un grupo llamado root, que es el grupo dueño de este archivo. Otro atributo del archivo son las marcas de tiempo. Este archivo fue creado el 31 de julio a las 12:27. También tenemos otra información como el tamaño que ocupa en el disco ese archivo y los permisos que tiene. Eso vamos a hablar un poco más adelante. Vamos a ver algunos otros comandos. Vamos a ir de vuelta a nuestro directorio home.
y vamos a crear un archivo con un comando llamado touch que sirve para crear un archivo vacío. Hola, le damos ls para listar el contenido y vemos nuestro archivo creado. Si le damos ls -l, vemos que el archivo está creado y que no contiene nada, el tamaño es 0 bytes. Si quisiese ver el contenido del archivo, puedo usar un comando llamado cat. Como vemos, no tiene nada. Voy a hacer el mismo comando sobre otro archivo que sí sé que tiene datos. Para crear un directorio, el comando ya lo habíamos adelantado, mkdir. Para borrar un archivo, el comando es rm. Si quiero borrar un directorio, el comando es rmdir. Lo único que necesita rmdir es que el directorio esté vacío. Si el directorio no está vacío, vamos por ejemplo a movernos hasta nuestro directorio que habíamos creado inicialmente. Vamos a crear adentro un archivo nuevo. Vamos a salir, irnos al directorio padre y vamos a intentar borrar con rmdir ese directorio. Como ven, en este caso rmdir no funcionó, me dice que el directorio no está vacío, no me permite borrarlo, pero yo podría borrarlo con rm y dándole el parámetro -r, que significa borrar de forma recursiva, y decirle que borre el directorio y todo su contenido. En este caso me permitió borrar. Hay que tener nomás mucho cuidado con este comando, porque como ven, borró el directorio, pero no me hizo ni una pregunta de si estoy seguro, si quiero borrar, si sé lo que estoy haciendo, como usualmente hace Windows. Otros comandos para ver contenidos de archivo. Recordemos que el primero que vimos fue cat. Me muestra todo el contenido de archivo, desde el comienzo hasta el final. Existe otro comando llamado head, que me muestra solamente la cabecera del archivo. Le puedo pasar un parámetro para que me muestre más líneas de la cabecera. Me muestra las primeras 15 líneas. Si no le paso ningún parámetro, me muestra las 10 primeras. Otro comando es similar, es tail, pero en vez de mostrarme la cabecera, me muestra el final del archivo. Si no le paso ningún parámetro, me muestra las últimas 10 líneas. Le puedo pasar también -n y la cantidad de líneas finales que quiero que me muestre. Para copiar archivos, ¿qué archivo tenemos? Vamos a crear de vuelta otro archivo. Para copiar archivos usa el comando cp. Pasarle el archivo origen y el nombre del nuevo archivo. Si quiero renombrar o mover de lugar un archivo, se usa el comando mb. Como ven, el archivo hola no existe más porque lo que hice fue cambiar el nombre, en este caso, de hola a hola 3. Y con esto terminamos la clase por hoy. Hemos visto una introducción al sistema de archivo de Linux. Todas estas mismas cosas que hicimos aquí se pueden hacer de la interfaz gráfica, solamente que
la interfaz gráfica mucho más fácil de manejar. Por ejemplo, para crear un directorio, es clic derecho, carpeta nueva, el nombre de la carpeta. Si quisiese mover un archivo de un lugar, es simplemente arrastrarlo y tirarlo adentro. En este caso, si quiero borrar la carpeta, y por más que está con archivos, es darle mover a la papelera. Si quiero renombrar este archivo, podemos darle mover a. Elegimos el lugar. Si quiero cambiar de nombre, me voy a cambiar de nombre. Si quiero borrar un archivo, es de vuelta de mover a la papelera. Si quiero copiar y pego. Obviamente desde la interfaz gráfica es mucho más fácil, pero no siempre cuando manejamos Linux tenemos la posibilidad de acceder a una interfaz gráfica. Eso es todo por la clase de hoy. La clase que viene vamos a hablar de cómo ir comprimiendo archivos, cómo hacer backups, cómo descomprimir esos archivos, que hay muchas opciones en Linux para hacer la misma cosa. Y por último vamos a ver cómo usar los filtros grep, sed y awk en Linux. Nos vemos en la siguiente clase.